Dicen que en televisión todo se sabe, pero no todo se dice. Y lo que está ocurriendo ahora mismo entre bastidores en Telecinco podría ser una bomba de relojería. En los últimos días, una reconocida abogada, conocida en redes por su tono directo y su conocimiento de los entresijos mediáticos, ha puesto en jaque a Fidel Albiac, destapando datos que muchos preferirían mantener ocultos. Lo más grave no es lo que se ha contado, sino lo que está a punto de salir a la luz. Hay quienes aseguran que se prepara una ofensiva mediática sin precedentes contra él, una especie de apertura de esa caja de Pandora que durante años ha permanecido cerrada por miedo, por conveniencia o por poder. Y cuando se abra, algunos rostros habituales de la pequeña pantalla podrían quedar completamente expuestos. El origen de esta nueva oleada de información nace en un directo reciente de la abogada y creadora digital Mike Basco. Durante su emisión, habló de hechos muy concretos y de testimonios que, de confirmarse, cambiarían por completo la visión que muchos tenían sobre los últimos años de vida de Rocío Jurado. Según sus palabras, en los días más complicados de la artista, cuando la enfermedad ya no dejaba espacio a la esperanza, existían tensiones dentro del entorno más cercano. La familia habría querido que Rocío descansara, que dejara de trabajar y pasara el tiempo que le quedaba en paz, pero no todos estaban de acuerdo con esa decisión. Ahí entra en escena el nombre que lleva años rodeado de polémica, Fidel Albiac. Según lo que se comenta en círculos próximos a la familia, Fidel no veía con buenos ojos que Rocío dejara de generar ingresos. Se habla de discusiones, de desencuentros, de una preocupación constante por la pérdida económica más que por la situación humana. Amador Moedano, hermano de la artista, habría confesado en una conversación privada su sorpresa al descubrir que, en pleno declive de salud de su hermana, Fidel y Rocío Carrasco habían abierto una taberna andaluza en La Moraleja. Una decisión, cuanto menos, desconcertante, teniendo en cuenta que ambos no eran precisamente conocidos por su espíritu de sacrificio laboral. Lo curioso es que esa historia se entrelaza con una serie de comportamientos mediáticos que hoy cobran otro sentido. En aquellos años, Rocío Jurado había dejado los escenarios por recomendación médica. El diagnóstico era claro y devastador: cáncer de páncreas, uno de los más agresivos que existen, con altísimas probabilidades de mortalidad. La familia quería evitar el agotamiento físico y emocional que suponía seguir en activo. Pero, según las versiones que empiezan a salir a la superficie, Fidel no soportaba la idea de dejar de facturar. Este relato, hasta ahora susurrado en los pasillos, ha vuelto a la conversación pública porque Mike Basco lo ha contado con nombres, contexto y documentación. Su tono, sereno pero contundente, ha despertado una mezcla de indignación y expectación en redes sociales. Y lo más inquietante es que, según ella, lo que se sabe es solo una pequeña parte de todo lo que está por revelarse. La abogada afirma que cuando se abra la caja de Pandora, los datos que se presentarán serán irrefutables. Mientras tanto, en Internet, el ambiente se caldea. En Twitter, donde la batalla mediática entre carrasquistas y detractores es constante, se han difundido mensajes que rayan en lo inaceptable. Una usuaria identificada como Curcumina publicó un tuit que reproducía las palabras de otra cuenta, Cusa83, en las que se leía: "La única hija verdadera de Rocío Jurado es la que salió de su vientre. Las demás son papeles". Una frase cruel, ofensiva y llena de desprecio hacia Gloria Camila, hija adoptiva de la cantante, que durante años ha denunciado el rechazo que ha sufrido por esa condición. Ese tipo de comentarios, cargados de odio y clasismo, no solo ofenden a una persona concreta, sino que reflejan una sociedad enferma, todavía incapaz de aceptar la adopción con la naturalidad que merece. Y aunque resulte difícil de creer, mientras circulan ataques de una crudeza inaceptable, hay quienes intentan maquillar el desprecio con una máscara de humor. Detrás de esa aparente ligereza, sin embargo, se esconde una intencionalidad clara: ridiculizar, restar valor, desviar la atención. En este contexto aparece una cuenta llamada La Opinión de Almería, un perfil que pretende pasar por un medio informativo serio, pero que en realidad no es más que un espacio digital manejado por un particular, sin rigor ni credibilidad. Desde esa cuenta se difundió una supuesta noticia que afirmaba que Telecinco preparaba un nuevo programa bajo el título provocador de Saber vivir del cuento. Según la publicación, el formato estaría presentado por Olga Moreno y contaría con Gloria Camila, Amador Moedano y Rocío Flores como colaboradores habituales. El supuesto contenido del programa consistiría
siempre según esa burla, en hablar únicamente de Rocío Carrasco. La intención era clara: desacreditar a todos los mencionados, ridiculizar a quienes forman parte del entorno más próximo a la familia Jurado y continuar alimentando un fuego, lejos de apagarse, sigue ardiendo entre bandos enfrentados. Pero lo más sorprendente no fue la broma en sí, sino lo que vino después. La colaboradora Ana Gurgi, conocida tertuliana del espacio No Somos Nadie, cayó en la trampa. Sin contrastar la información, compartió la noticia en sus redes sociales reaccionando con estupor y escribió: «Me quedo muerta». Aquella expresión, aparentemente inocente, se convirtió en el reflejo del caos informativo que domina la conversación mediática. La desinformación se propaga a tal velocidad que incluso rostros televisivos, supuestamente acostumbrados a manejar fuentes y verificar datos, terminan actuando como altavoces de falsedades. El creador de contenido conocido como El Indio, habitual crítico de los excesos y los fanatismos dentro del entorno mediático, no tardó en reaccionar. Con su habitual tono mordaz, ironizó sobre el despiste de Gurgi diciendo que no es precisamente el cuchillo más afilado del cajón. Detrás de la broma se escondía un mensaje más profundo: el deterioro del debate público, la falta de análisis y el triunfo del ruido sobre la razón. Episodios como este ponen en evidencia el nivel de crispación, ligereza y superficialidad con el que se aborda cualquier asunto relacionado con el universo de Rocío Jurado y su familia. Cada gesto, cada declaración, cada publicación en redes se convierte en munición para una guerra simbólica que parece no tener fin. Por un lado están los seguidores que defienden sus posturas con respeto y empatía, intentando mantener un debate razonado. Por otro, un ejército de fanáticos que utilizan el anonimato como escudo para insultar, menospreciar o simplemente provocar. Y entre ambos extremos, los medios de comunicación, que siguen cebando el conflicto con titulares diseñados para generar clics, sin importar a quién dañan en el proceso. El caso de la opinión de Almería es solo un ejemplo más de cómo la desinformación se ha convertido en el combustible perfecto para mantener viva la polémica. Una simple publicación sin verificación puede transformarse en tendencia, ser compartida miles de veces y acabar apareciendo en programas de televisión, convertida en noticia sin que nadie se detenga a comprobar su veracidad. La línea entre información y manipulación se ha vuelto tan delgada que ya casi nadie distingue una de otra. Pero mientras los focos mediáticos apuntan a las redes sociales, algo mucho más relevante parece estar gestándose detrás de las cámaras. Según fuentes cercanas a la cadena, Telecinco podría estar preparando una ofensiva informativa cuidadosamente planificada. No sería una reacción improvisada, sino una estrategia orquestada para recuperar el control del relato. De paso, ajustar cuentas con algunos nombres que en los últimos tiempos se habían convertido en intocables. Se habla de revisión de archivos, de material inédito que nunca llegó a emitirse, de declaraciones guardadas durante años y de testigos dispuestos a hablar por primera vez. Todo apunta a que esta operación no tiene únicamente un propósito televisivo. Detrás hay intereses mucho más profundos: poder, reputación y, por supuesto, dinero. Porque en la industria del espectáculo, la verdad no siempre es lo que se busca, pero sí lo que más vende cuando se presenta con el envoltorio adecuado. Quienes llevan tiempo dentro de Mediaset saben que la expresión «se está moviendo algo en la trastienda» nunca es inocente. No se trata de rumores, sino de maniobras cuidadosamente diseñadas. Cuando una historia comienza a ser incómoda para los que mandan, el siguiente paso suele ser controlarla, dirigirla, moldearla a conveniencia. En esa maquinaria, los comunicadores se convierten en piezas, las exclusivas en moneda de cambio y los silencios en una forma de supervivencia. En medio de esta tormenta, la abogada que ha destapado el caso ha preferido mantenerse firme, aunque consciente del terreno que pisa. No ha lanzado acusaciones al aire ni ha recurrido a insinuaciones vagas. Ha hablado con precisión, ha mencionado fechas, contextos y ha hecho referencia a un dossier más amplio que, según promete, verá la luz en los próximos meses. Su tesis es clara y demoledora. Durante los últimos meses de vida de Rocío Jurado se priorizó el dinero sobre la dignidad y ciertas decisiones se tomaron con un interés económico que dejó en segundo plano la salud y el bienestar de la artista. Esa afirmación, de ser probada, sería devastadora. No solo porque afectaría directamente a Fidel Albiac, sino porque cuestionaría la ética de todo un entorno mediático que ha protegido ciertas versiones mientras silenciaba otras. ¿Hasta qué punto se puede manipular la memoria de una persona fallecida?
¿Dónde termina la defensa legítima y comienza la explotación emocional? Son preguntas incómodas que, tarde o temprano, alguien tendrá que responder. Por eso, lo que está en juego no es un simple enfrentamiento familiar ni una guerra de audiencias. Se trata de algo mucho más serio, de la posible utilización de una mujer enferma como instrumento de beneficio y control. Detrás de las cámaras, en los despachos donde se toman las decisiones, se estaría configurando una narrativa destinada a redefinir por completo el papel que jugó Fidel Albiac en los últimos años de la vida de Rocío Jurado. A medida que pasan los días, el clima dentro de Mediaset se vuelve más denso. Los pasillos guardan un silencio extraño, el tipo de silencio que no significa calma, sino tensión contenida. Los productores hablan en voz baja, los directores se muestran cautos y los presentadores más veteranos evitan pronunciar nombres. Todo indica que algo grande se avecina, y que cuando salga a la luz será imposible detener la avalancha. Fuera, en la opinión pública, las expectativas crecen. Los espectadores, los mismos que llevan décadas siguiendo cada capítulo del universo Jurado, esperan respuestas. Quieren saber qué ocurrió realmente en los últimos años de la cantante, quién se benefició, quién manipuló y quién cayó. Y sobre todo, qué papel jugó Fidel Albiac en una historia que ha dividido a medio país. Porque si algo ha enseñado el tiempo, es que las verdades más incómodas siempre terminan por emerger, aunque se intenten ocultar bajo capas de silencio, dinero y poder. Puede que tarde más de lo esperado, puede que llegue envuelta en polémica, pero cuando la verdad se abre paso, ya no hay manera de frenarla. Y cuando eso ocurra, será imposible mirar hacia otro lado. Hubo un tiempo en que nadie imaginaba hasta qué punto Fidel había tejido su red de contactos en los entornos más exclusivos de Madrid. Su manera de actuar nunca fue ruidosa, pero sí calculada. Quienes lo trataron en aquellos años recuerdan que rara vez daba un paso sin haber medido antes las consecuencias. Todo empezó cuando decidió abrir una taberna andaluza en plena urbanización de La Moraleja, uno de los enclaves más caros y selectos de España. Aquella decisión, aparentemente inocente, no era fruto de la nostalgia ni del amor por el sur, sino de una estrategia cuidadosamente diseñada para abrirse paso entre los círculos de poder. La Moraleja no es un barrio cualquiera. Sus calles, custodiadas por seguridad privada, albergan las mansiones de empresarios, deportistas de élite, políticos retirados y artistas internacionales. Allí viven quienes no solo poseen dinero, sino también influencia. No en vano, hasta figuras como Richard Gere han elegido esa zona para establecer su residencia, adquiriendo propiedades valoradas en millones. En ese entorno de lujo discreto y apariencia intachable, Fidel vio una oportunidad. Sabía que levantar una taberna con aire andaluz, con vino fino, jamón ibérico, piquitos y ese encanto rústico que despierta simpatía, sería la excusa perfecta para atraer miradas, establecer relaciones y acercarse a quienes mueven los hilos del poder mediático y económico. Aquel local se inauguró con una mezcla de curiosidad y expectación. Asistieron varios conocidos del mundo del espectáculo, entre ellos Amador Moedano, que acudió como invitado especial. Durante la velada, Amador se topó con Raúl López, antiguo director de Sony Music, un hombre de perfil discreto pero muy conectado. Lo sorprendente fue que López confesó haber entablado amistad con Fidel en un gimnasio de la zona. Lo dijo con naturalidad, pero sus palabras revelaban más de lo que parecían. Nos conocimos allí, entrenando. Es un tipo que sabe moverse, tiene conversación, sabe dónde estar. Y es que no todos van al gimnasio por salud. Hay quienes lo hacen para entablar relaciones, para escuchar, para observar. En esos lugares donde la gente adinerada se cruza sin máscaras, se forjan los primeros acuerdos, las alianzas más útiles, los favores que más tarde se cobran con intereses. Fidel lo sabía bien. Preguntaba discretamente, ¿a qué gimnasio acuden los empresarios? ¿En qué restaurante cenan los productores? ¿Qué cafeterías frecuenta la gente influyente? Y una vez lo averiguaba, allí aparecía él, con su sonrisa medida y su cortesía andaluza, siempre dispuesto a entablar conversación. La estrategia funcionó. Su nombre comenzó a sonar en entornos donde antes no había sido mencionado. En pocos meses, su taberna se convirtió en un punto de encuentro para personalidades que preferían el anonimato pero disfrutaban de sentirse en terreno conocido. Mientras servía vino o cortaba jamón, Fidel escuchaba. Tomaba nota mental de cada comentario, de cada rumor, de cada oportunidad.
Detrás de su aparente naturalidad se escondía un hombre que comprendía el valor de la información y la importancia de saber cuándo hablar y cuándo callar. Mientras tanto, en los platós de televisión, el universo mediático de Rocío Jurado seguía generando polémicas, enfrentamientos y titulares. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que detrás de esos programas y debates se estaban moviendo piezas mucho más grandes. Fuentes cercanas a Mediaset afirmaban que se estaba preparando una ofensiva informativa, una especie de operación encubierta destinada a reabrir los archivos, recuperar entrevistas olvidadas y dar visibilidad a testimonios que podrían comprometer directamente a Fidel Albiac. Los pasillos de la cadena, normalmente llenos de ruido y movimiento, se habían vuelto extrañamente silenciosos. Cuando todo está demasiado tranquilo, es que algo se cuece, murmuraban algunos técnicos veteranos. Quienes llevaban años trabajando allí sabían que las grandes tormentas mediáticas siempre se gestaban en silencio. Detrás de los focos y las sonrisas de los presentadores se ocultaban las verdaderas luchas, llamadas de madrugada, presiones legales, pactos con abogados y estrategias de comunicación cuidadosamente planificadas. En medio de esa calma tensa, una abogada irrumpió con fuerza. No se limitó a lanzar rumores, presentó fechas, documentos y una línea argumental precisa. Según su versión, durante los últimos meses de vida de Rocío Jurado se tomaron decisiones que priorizaban la rentabilidad por encima del bienestar de la artista. Se movieron cuentas, se firmaron papeles y se manipularon situaciones familiares bajo la apariencia de buenas intenciones. La abogada sostiene que ese comportamiento formó parte de un esquema más grande, donde algunos buscaban consolidar poder y otros simplemente no se atrevieron a intervenir. La acusación no cayó en saco roto. Los medios comenzaron a especular, los colaboradores se dividieron y el público se polarizó aún más. En un programa reciente, Gloria Camila fue cuestionada en directo por Lidia Lozano, quien le preguntó con un tono afilado si su silencio sobre Fidel Albiac se debía al miedo a las demandas. Aquella pregunta no fue improvisada. La cámara hizo un primer plano perfecto, capturando cada gesto de nerviosismo, cada segundo de duda. El mensaje era claro. Existía un miedo palpable entre los colaboradores a hablar de Fidel. Pero lo que antes era temor, ahora comenzaba a transformarse en desafío. Miguel Temprano, periodista con larga trayectoria en temas de investigación, aseguró en uno de sus directos que todo esto formaba parte de un plan mayor. Hay movimientos detrás de las cámaras que nadie está viendo, dijo con tono grave. Se están preparando para abrir la caja de Pandora, y cuando eso ocurra, habrá gente muy poderosa que no sabrá dónde esconderse. Con el paso de los días, el silencio comenzó a adquirir una densidad inquietante, casi física, como una niebla espesa que lo envolvía todo. Las redacciones, los platós y los foros digitales empezaron a llenarse de un rumor que se repetía en voz baja, con precaución, como si incluso pronunciarlo en público pudiera acarrear consecuencias. La llamada viuda de Albiac estaría a punto de hablar. Nadie sabía exactamente quién era, si se trataba de una antigua confidente, una mujer cercana al entorno familiar, o alguien que había guardado durante años un secreto demasiado grande. Pero el simple hecho de que existiera esa posibilidad bastó para alterar el equilibrio de todo lo que rodeaba al nombre de Fidel. Algunos periodistas, siempre ávidos de primicias, aseguraban que ya había testificado en privado ante personas de confianza, dejando grabaciones, documentos y notas manuscritas que podrían comprometer la versión oficial que se había mantenido durante tanto tiempo. Otros, más prudentes, insistían en que todavía no se había movido ninguna ficha de manera formal, que se estaba esperando el momento preciso. La emisión más conveniente, la fecha más simbólica, la coyuntura más favorable para provocar el mayor impacto mediático posible. En un mundo donde la verdad se dosifica como un producto televisivo, el cuándo es tan importante como el qué. Y en medio de ese juego de silencios, la abogada que lidera el proceso parecía tenerlo todo bajo control. No hablaba con frecuencia, pero cada vez que lo hacía, dejaba frases que resonaban en el aire como advertencias veladas. Todo cae, tarde o temprano, todo cae, repitió en una entrevista reciente, con la serenidad de quien sabe que no necesita levantar la voz para que su mensaje llegue. Nadie escapa al peso de la verdad, añadió. Su tono no era de amenaza, sino de certeza.
como si conociera los mecanismos internos que mueven los engranajes de este caso y supiera exactamente cuándo se rompería la cadena de secretos que aún protege a algunos. Mientras tanto, el círculo de confianza de Fidel se ha ido desmoronando lentamente, casi de forma imperceptible, como una estructura corroída por dentro. Los colaboradores que antes lo defendían con vehemencia ahora lo hacen a medias, con un lenguaje ambiguo, midiendo cada palabra, evitando comprometerse en exceso. La tibieza ha reemplazado a la lealtad. Saben que su posición en los programas es cada vez más frágil, que los tiempos han cambiado y que las alianzas que un día les protegieron ya no garantizan nada. Algunos han preferido desaparecer de los focos, otros simplemente guardan silencio, esperando a ver hacia dónde sopla el viento antes de pronunciarse. Las conversaciones privadas entre tertulianos y redactores han revelado lo que muchos sospechaban. Detrás de ese silencio se esconden presiones, advertencias y llamadas intempestivas. Se habla de correos eliminados, de cláusulas de confidencialidad introducidas a última hora en los contratos, de amenazas veladas que llegaron por teléfono en plena madrugada. Hubo quienes recibieron visitas discretas o mensajes breves que decían más de lo que parecían. Ten cuidado con lo que dices. No es el momento. Recuerda quién te ha dado de comer. Frases frías, calculadas, que durante años bastaron para mantener a raya a cualquiera que se atreviera a cuestionar el relato oficial. Pero el miedo, como todo lo humano, tiene fecha de caducidad. Llega un punto en que el temor deja de ser un refugio y se convierte en una carga. Y ese punto parece haberse alcanzado. En los últimos meses, algunos antiguos colaboradores han comenzado a deslizar comentarios sutiles, insinuaciones que rompen la coraza del silencio. Ya no se trata de un enfrentamiento abierto, sino de una grieta que se agranda poco a poco. Porque cuando los mecanismos del poder empiezan a oxidarse, los engranajes dejan de girar con la misma precisión, y lo que antes era control se transforma en caos. Todo esto, paradójicamente, tiene su raíz en una historia que comenzó con algo tan mundano como una taberna. Aquella taberna andaluza en La Moraleja, que en apariencia no era más que un rincón de copas, vino fino y conversaciones ligeras, se ha convertido, con el paso del tiempo, en un símbolo. Un punto de partida que representa la manera en que Fidel supo moverse en los círculos de poder, con discreción, con estrategia, con una cortesía que ocultaba una ambición mayor. En esas mesas donde se servían jamones y se brindaba por la vida, se cerraban también acuerdos, se construían alianzas y se tejían las redes que más tarde sostendrían su influencia. Sin embargo, toda estrategia, por sofisticada que sea, tiene un punto débil. Y ese punto siempre es la verdad. Un imperio basado en el cálculo puede resistir durante años, puede disfrazar sus intenciones, puede incluso manipular los hilos del relato mediático. Pero la verdad, aunque tarde, acaba filtrándose como el agua entre los dedos. No hay muro suficientemente sólido para contenerla eternamente. Y cuando finalmente emerge, lo hace con una fuerza implacable. Porque la verdad no necesita escándalo para imponerse, basta con que exista. Puede ser un documento olvidado, una grabación recuperada, un testimonio inesperado, un simple detalle que rompa la coherencia de la versión oficial y haga que todo el entramado comience a tambalearse. Entonces los silencios se vuelven sospechosos, las lealtades se cuestionan y los viejos aliados se apresuran a tomar distancia. Es solo cuestión de tiempo para que eso ocurra. Las grietas ya están ahí, visibles para quien sepa mirar. Los murmullos se transforman en preguntas, las preguntas en investigaciones y las investigaciones en certezas. Cuando la verdad empiece a salir a la superficie, será imposible detenerla. No solo arrastrará consigo los secretos de una familia marcada por la tragedia y la manipulación, sino también las sombras de un sistema mediático que ha aprendido a sobrevivir ocultando lo que no conviene mostrar. Porque en el fondo, esto no va solo de Fidel, ni de Rocío, ni de los que estuvieron a su alrededor. Va de algo mucho más grande, del poder del silencio y del precio de romperlo. Durante años, muchos callaron por miedo, por conveniencia o por simple supervivencia. Pero cuando la primera voz se atreva a hablar, cuando la viuda revele su verdad, las demás voces seguirán su ejemplo. Y lo que hoy es rumor se convertirá en avalancha. Porque ninguna mentira, por sólida que parezca, puede resistir eternamente el peso de lo que se calla. Y cuando la luz atraviese las grietas, no solo quedará al descubierto la historia de un hombre y su entorno, sino también el reflejo de una sociedad que aprendió a convivir con la manipulación como si fuera verdad.
Ese será el momento en que todo, por fin, empiece a caer.